Hola, bienvenido. Mi nombre es César Canjura y te damos una cordial bienvenida a nuestro servicio en línea. Antes de comenzar, me gustaría leer las Escrituras en Malaquías 1:11. Dice así: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a cantar Tú eres todo. Creador sin igual, que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente a Él, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Jesús, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Oh. Si eres nuevo a nuestra iglesia, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Si te gustaría enterarte más de nuestra iglesia, por favor visita nuestra página web o mándanos un correo. Quiero recordarte que hemos agregado un nuevo servicio. Los domingos a las 10 de la mañana, acompáñanos en el link que está en la pantalla para poder tener una experiencia interactiva en lo que vemos el video. Este mes continuamos nuestra serie Levanta tu voz y como parte de esta serie tenemos reuniones de oración los miércoles a las 6:30 en el patio. La lectura de esta semana estará en 2 de Corintios capítulo 12 y 13 y Gálatas capítulo 1 al 3. Hola familia y amigos, de nuevo aquí compartiendo la palabra del Señor y vamos a ir adelante con la serie que comenzamos ya hace algunas semanas que se llama Levanta tu voz. El día de hoy el tema que les he de compartir lo he titulado Estoy escuchando. Y vamos a estar viendo la porción de la escritura que está en 1 de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 18. Ahora, durante las semanas anteriores nos hemos estado enfocando en la oración. Y hemos estado hablando de principios que nos pueden enseñar a ser más abiertos para hablar con nuestro Señor, a ser más efectivos en nuestra comunicación cuando se refiere en lo que sale de nosotros hacia Él. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en algo un poquito diferente. También es parte de la comunicación con nuestro Dios, pero ahora nos vamos a ir a pasar un tiempo considerando cómo podemos crecer, desarrollar en nosotros como creyentes una habilidad mayor en escuchar la voz de Dios. La oración no solamente se trata de ofrecer nuestras peticiones a Dios, sino también se trata de escuchar la voz de Dios. Esto es algo que a través de las Escrituras nos damos cuenta que es real, no podemos evadirlo. Y de hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 47, que el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Y alrededor de 15 veces en el Nuevo Testamento solamente, el Señor Jesucristo una y otra vez dijo que el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces escuchar es muy esencial. Pero también es difícil, no es algo muy sencillo. La buena noticia es que podemos aprender a escuchar a nuestro Señor. Podemos desarrollar ciertas disciplinas espirituales que nos permitan agudizar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y el día de hoy vamos a aprender algunos de estos principios, algunas de estas disciplinas a través de nuestro estudio de la historia de Samuel. La semana pasada veíamos la historia de una mujer llamada Ana, la cual trajo una oración que tenemos redactada en el primer capítulo de Samuel. Una oración en la cual ella le pedía a Dios un hijo. Al capítulo 3, este hijo ya es una realidad y ahora este muchachito está viviendo en el tabernáculo, está ministrando en la casa del Señor bajo la autoridad del sacerdote. Y este muchachito el día de hoy nos va a permitir aprender algunos principios fundamentales acerca de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Así es de que me gustaría comenzar leyendo la historia. Son los primeros 9 versículos que vamos a leer en esta mañana, en esta tarde o a la hora que estés viendo tú este video. Dice la escritura de la siguiente manera: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel, y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte.
Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Hay algunas cuantas cosas que después de haber leído este pasaje saltan a la vista. La primera de ellas es que la experiencia de Samuel para escuchar al Señor es una interrupción en algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Samuel estaba iniciando su ministerio en un tiempo en donde la palabra del Señor no era común, en donde no había frecuentes visiones. Y no por nada. El pueblo de Israel colectivamente estaba viviendo en desobediencia y estaban viviendo alejados del Señor. De acuerdo a lo que dice Jueces capítulo 21, verso 25, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esa era la filosofía de los habitantes de estos territorios, del pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que quería. Esencialmente, ellos no le estaban permitiendo a Dios hablarles. No estaban creando espacio en sus vidas, ni siquiera como individuos o como nación, para que Dios les hablara. No tenían interés en escuchar de Él. Pero Samuel era diferente. Y desde su nacimiento nos damos cuenta a través del relato bíblico que su mamá lo entregó al Señor, y seguramente esta guerrera de oración estuvo constantemente desde que era un bebé orando, intercediendo por él. Y llega el momento en que es este muchachito un siervo del Señor, y aunque a lo mejor no lo conoce totalmente, aunque a lo mejor, como dice la Escritura, este jovencito era muy devoto, pero no tenía una experiencia personal con el Señor, esa devoción y pureza de corazón permitió que fuera un terreno fértil para que Dios le hablara. Ese jovencito vivía en el tabernáculo sirviendo al Señor y dormía a un lado del arca del pacto. Y después de que el Señor le habla 3 veces y él piensa que es el sacerdote, luego la historia continúa en el versículo 10. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo una 4ª vez. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y una de las cosas que vemos en Samuel al dar esta respuesta es que era como un niño inocente al cual se le dan instrucciones específicas de cómo debe él de actuar cuando escuchara esta voz. Y así como el sacerdote Elí le dijo, así lo hace. Habla, que tu siervo escucha. Espera oír la voz de Dios. Así como Samuel esperaba escuchar la voz de Dios, después de que Elí le dice, responde de esta manera, así debemos de estar nosotros todo el tiempo, deseosos, anhelando que el Señor hable a nuestras vidas. Y una vez que Samuel reconoce que es Dios el que le está hablando, él está disponible para escucharlo. Él está disponible para prestar atención a lo que Dios tiene que decir. Y esto es muy en línea con lo que el Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, escuchar la voz de Dios no es solamente algo que hacemos. Escuchar la voz de Dios es quiénes somos. Es la reflexión de quiénes somos. Si somos ovejas del Señor, debemos de prestar atención a lo que Él tiene que decir. Debemos de aprender a distinguir su voz para seguirlo. Esto
Es el ABC de la vida del discípulo de Jesús, de la vida de alguien que dice que es un seguidor de Él. Y lo que estamos hablando el día de hoy es que Dios precisamente quiere hablar a nuestras vidas como sus hijos y como sus hijas. Vivimos en un tiempo en donde Dios quiere hablar, en donde Dios se quiere hacer presente en nuestras situaciones y en algunas ocasiones interrumpir la manera como estamos viviendo. No estamos en una temporada, en una vida en estos tiempos en donde Dios no quiera hablar. Estamos viviendo en una dispensación en donde Dios quiere hablar directamente. Él nos quiere hablar y es lo que diría el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, en la predicación tan maravillosa que él dio el día de Pentecostés. Dice, cuando él está refiriéndose a lo que anteriormente el profeta Joel habló, y él está diciendo, esto se está cumpliendo en Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días, dicho sea de paso, días en los que estamos viviendo, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Así es de que básicamente en esta dispensación, en este tiempo de la iglesia, cada creyente tiene la habilidad de escuchar de parte de Dios. Por eso debemos estar expectantes de oír. Ahora déjame ser muy claro. No estoy hablando de una nueva revelación, de nuevos mensajes de parte de Dios, de adherirle a las escrituras, porque el canon bíblico ya está completo. De lo que me estoy refiriendo es de la voz de Dios que nos sostiene, que nos guía, que nos aprueba, que nos muestra su amor, que nos da convicción, de la voz de Dios que en algunas ocasiones nos confronta personalmente o como congregaciones locales o inclusive como familias, que nos confronta a vivir vidas que le honran y le agradan al Señor. Esta clase de experiencia yo personalmente la he tenido. Y al estar preparando este mensaje, estuve pensando en cuáles han sido los eventos en donde he creído, he sentido que Dios ha hablado a mi vida. Y han sido algunos de los eventos más significantes en mi vida. Eventos los cuales tenía que tomar alguna decisión y no sabía cómo iniciar. Y uno de esos primeros eventos que te quiero mencionar fue cuando decidí a la edad de 30 años considerar la idea del ministerio. Estaba orándole al Señor intensamente, preguntándole, ¿de veras, Dios mío, esto es lo que quieres que haga? Todos estos años he deseado, he anhelado, he invertido, he trabajado, he estudiado para ser un ingeniero y ahora tú me estás llamando al ministerio. Lo que escuché de parte de Dios fue un sí. Y no tuve más que decir. Él puso una convicción tan fuerte en mi vida que a partir de ese momento jamás titubeé del llamado que Dios puso en mi vida para ser un ministro de tiempo completo, aunque en aquel tiempo ni siquiera podía soñar con la posibilidad de trabajar de esto 100%. Pero el Señor me llamó a eso. Otra de las ocasiones fue cuando el Señor me llamó a venir a la ciudad de Escondido. No tenía yo ese interés y ni siquiera sabía dónde estaba la ciudad de Escondido. No tenía conocidos aquí, no había una afinidad mía con esta ciudad. Pero en tiempo de estar pidiendo, intercediendo, ayunando, rogándole al Señor por dirección, el Señor me dice, sí, tienes que ir para allá. Y decidimos venir para acá, mi familia y yo. Hace algunas semanas he tenido un par de ocasiones en las cuales se me han presentado oportunidades para ir a otros lugares a desarrollar ministerio. Y en estos lugares
ha habido buenas oportunidades y tiene todo sentido, en donde hay iglesias que están integradas y todo lo que he soñado que seamos aquí en Emmanuel Faith ya está sucediendo allá. Además de que la paga financiera es muy diferente a lo que recibo aquí. O sea, cuando todo parece ser wow, es simplemente sencillo tomar una decisión para irme. Estoy orando al Señor, pidiéndole dirección y el Señor me dice, no, te he llamado aquí a la ciudad de Escondido. Y eso me ha dado una convicción de seguir aquí sin importar absolutamente nada. Aunque tenga que seguir rompiendo piedra, este es el lugar en donde el Señor me quiere. Y esta clase de relación con el Señor, de comunicación con el Señor, es lo que quiero promover en la vida de mis hijas. Es lo que quiero instruir en la vida de mis hijas. De hecho, recientemente mi hija Adalí se encuentra en una encrucijada. Profesionalmente ella tiene que tomar una decisión. Si va en una dirección o va en otra dirección. Las dos direcciones son buenísimas. Las dos posibilidades son buenísimas. Honran a Dios, agradan a Dios. Y de hecho una de ellas traería una remuneración increíble económicamente. Pero lo que yo le he dicho a ella es que lo principal es preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y mi oración por mi hija es que Dios le hable directamente, porque yo le puedo decir una cosa y alguien más le puede decir otra cosa y alguien más otra cosa. Quien debe de ser más influencial en nuestras vidas es Dios, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones importantes en la vida. Dios quiere hablarnos y creo que sucede más frecuentemente de lo que nosotros en algunas ocasiones notamos. Creo que Dios intencionalmente nos está hablando, quiere comunicarse con nosotros, pero nosotros muchas veces no escuchamos o no reconocemos su voz. Tal fue el caso de Samuel. Samuel escucha la voz de Dios 3 veces. Y las 3 veces, él piensa que es Elí. Dios le habló y Samuel no reconoció su voz. Y me pregunto si en algunas ocasiones nosotros cometemos el mismo error. Por ello, ciertamente debemos anticipar oír, pero también necesitamos aprender a escuchar. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar la voz de Dios. Así como en nuestras relaciones personales tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que ser buenos para hablar y tenemos que ser buenos para escuchar. De la misma manera en nuestra relación con el Señor, tenemos que poner nuestro oído en una sintonía que pueda percibir, que pueda digerir, que pueda analizar, que pueda reconocer la voz de Dios. Porque Dios está hablándonos. Constantemente Él nos está hablando. Y una de las voces que vamos a escuchar cuando Dios nos hable va a venir de afuera, no va a ser de otra manera, va a venir de afuera hacia nuestro interior. Y típicamente Dios va a usar su palabra en una completa armonía y en una colaboración con el Espíritu Santo que va a aplicar esa palabra en nuestros corazones. Dios nos va a hablar. Esa es la manera más confiable como nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si ese fuera nuestro sentir, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra del Señor? No solamente como un montón de palabras puestas en un libro, sino como un mensaje que Dios está hablando a tu vida. Y creo que muchos de nosotros hemos experimentado escuchar la voz de Dios cuando escuchamos la palabra y llegamos a la conclusión de esto es para mí. Dios, gracias porque has hablado a mi vida. Oh Jesús, creo que estás hablando a mi vida a través de este pasaje. Cuando eso ha sucedido, es porque Dios precisamente te está hablando. El Espíritu Santo de Dios ha inspirado las Escrituras, ilumina las Escrituras para que podamos entenderlas y para que podamos aplicarlas a nuestra vida. La pregunta es: ¿qué tanto invertimos en esta disciplina espiritual?
No solamente de leer la palabra, sino de profundizarnos en la palabra y esperar que Dios nos hable a través de su palabra. Ahora la lectura de la palabra, la escritura no es la única manera como Dios nos habla. De acuerdo a la Biblia, en el Salmo 19, del versículo 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. ¡Wow! El Dios que con su sola voz creó todo lo existente, aún nos muestra su gloria, aún nos llama para que podamos escucharlo a través de la creación. Así es de que invierte tiempo en pasar en la naturaleza, en contemplar lo que hay alrededor, en ir a la playa, en ir al bosque y simplemente contemplar. Dios te va a hablar de su poder, de su grandeza. Te va a mostrar lo diminuto y pequeño que eres comparado con todo lo que Él tiene bajo control. Te va a enseñar que puedes estar confiado en Él. Ahora, otra manera como Dios nos habla, con esa voz que viene de afuera, es a través de las personas. Una palabra de ánimo, una palabra de conocimiento. Un abrazo de un hermano, de una hermana, que te hacen sentir que Dios te está haciendo saber que Él está presente, que no estás solo, que Él tiene perfecto control de la situación. Dios nos ministra, Dios nos habla también a través de su gente. Y sí, ocasionalmente Dios nos va a hablar audiblemente. Y esto no va a ser lo más común del planeta, pero va a suceder. No va a ser la experiencia de todos los cristianos y no tiene que serlo, pero puede suceder. De hecho, esta es la manera como el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, vino precisamente a ese encuentro con Él. El Señor lo tumbó del caballo en el que él iba montando, y en el suelo, cuando él estaba tirado, escuchó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y creo que aunque pudiéramos ver esta situación como exclusiva para el apóstol Pablo, a través de conversaciones que tú puedes tener con creyentes devotos, te vas a dar cuenta que algunos de ellos tienen esta clase de testimonio. Uno de ellos es el autor de un libro que estoy leyendo que se llama Nick Ripken. Es el autor del libro que se llama The Insanity of God, la locura de Dios. Y él menciona en uno de sus primeros capítulos de su libro, que es fascinante, que precisamente su encuentro personal con el Señor se dio cuando él estaba a punto de graduarse del colegio, de la high school, para ir al colegio con la idea de ser un veterinario. Y a pesar de haber escuchado el evangelio desde su niñez, nunca había respondido personalmente a él, trabajando de madrugada en un lugar en donde estaba aislado, en donde no había nadie más que él. Escuchó 3 veces que se le preguntó: Nick, ¿estás cansado de correr? Nick, ¿estás cansado de correr? Estaba él buscando por todos lados si era una broma que estaba sucediendo, y después de unos minutos de nuevo se le preguntó si estaba cansado de correr. En ese momento él se dio cuenta que no tenía opción, que Dios le estaba hablando. Se rindió completamente a él, le entregó su vida a Jesús, y en ese día él hizo un compromiso de servirle al Señor. En lugar de irse a la universidad para ser un veterinario, se enroló en el seminario para eventualmente convertirse en un misionero intrépido del Señor. Ahora, a lo mejor esto, como decía, no nos va a suceder a todos. Pero si a ti te ha sucedido, te recomiendo que seas muy cuidadoso en cómo hablas de esta clase de experiencias. Porque muchas veces podemos hablarlas,
promoviéndonos como los súper espirituales, y no es así. O también podemos nosotros hablarlas de una manera inapropiada y la gente va a pensar que estamos locos. Así es de que tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, la segunda manera como Dios nos habla es a través de una voz en nuestro interior. Dios va a usar una voz dentro de la profundidad de nuestra alma, de nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos templo de su Espíritu Santo. Esta es mayormente la experiencia que yo he tenido en esos tiempos de intimidad en donde he sentido que Dios me ha hablado. Han sido momentos que parecieran como unas citas divinas, que son como interrupciones en toda mi vida, en toda mi estructura, y donde Dios me muestra que Él está presente, que Él me puede guiar, que Él me puede llevar, que Él tiene una respuesta. Y creo que de esa manera también Dios habla. Por eso debemos de estar deseosos, no nosotros, cada uno de nosotros, de escucharlo. Ahora a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué tal si me equivoco y en realidad estoy escuchando mi propia voz o estoy escuchando la voz de otro? Claro, qué bueno que estás preocupado de esa manera, porque Dios no es el único que habla. Hay otras voces alrededor nuestro que están buscando hablarnos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 2. El apóstol habla de estos peligros. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Así es de que prueben a esos espíritus. No nada más porque alguien viene y dice y pone las palabras, el Señor ha dicho, ya tú le tienes que creer. Tienes que probar. Tienes que probar. Tienes que ser muy meticuloso en discernir lo que está sucediendo en ese momento y en ese contexto. Y sobre todo, tienes que estar atento, porque cualquier palabra que venga de parte de Dios, ya sea que venga externamente o en nuestro interior, tiene que apuntar, magnificar, glorificar a la persona de Jesucristo. Así es de que no tengamos temor, más bien seamos astutos. No tengamos temor. De hecho, cambiemos nuestro temor de ¿y qué tal si escucho algo equivocado? Por un deseo de escuchar correctamente la voz de Dios. Mi corazón, mi deseo por ustedes, por mí, por nosotros como iglesia local, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor alrededor del mundo, es que seamos una iglesia que escucha constantemente la voz del Señor. Entonces, debemos de esperar oír, debemos de aprender a escuchar y debemos de discernir con intencionalidad. Discierne con intencionalidad. ¿Sabes? Las personas que trabajan en los bancos o en las casas de cambio aprenden a darse cuenta qué billetes son falsos por estudiar los billetes que son genuinos. Y esta es una gran lección para nosotros. Ellos aprenden a ver los billetes que son auténticos para reconocer esos billetes que son falsos. De la misma manera, tú y yo tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Y creo que el relato de la vida de Samuel en este capítulo 3 nos ayuda y nos promueve, nos enseña algunas guías prácticas de cómo discernir si es Dios el que nos está hablando o no. Versículo 11. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio
ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Este es un mensaje difícil para Samuel. Difícil de recibir, difícil de digerir y mucho más difícil de compartir. Dios le ha dado un mensaje que él tiene que llevar en contra de su mentor, en contra del sacerdote, en contra de Elí. Y una de las cosas que podemos ver en este mensaje es que tiene un contenido muy profundo. Y el contenido es importante cuando queremos discernir si es Dios el que nos está hablando o no es el que nos está hablando. Porque si es un contenido que minimiza o que aprueba el pecado, entonces podemos empezar a dudar si este en realidad es un mensaje de parte de Dios, porque Dios no nos va a hablar algo que contradiga su palabra. En esta instancia, Dios está hablándole a Samuel. Y Samuel tiene que confrontar a Elí con la manera como está viviendo. Y esta confrontación no viene de parte de Samuel, viene de parte de Dios. Lo que están haciendo Elí y sus hijos, que son sacerdotes, es que están bloqueando, están interrumpiendo el caudal de las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel, porque tienen comportamientos pecaminosos. Los hijos estaban bárbaros haciendo y deshaciendo, y el papá lo permitía. Entonces Dios está usando a este joven para que venga y hable en contra del establecimiento religioso. Y la voz que él viene y trae de parte de Dios, la palabra que él comparte, es una palabra que va en completa alineación con lo que Dios ha dicho a través del tiempo. La voz de Dios siempre va a buscar edificar. El mensaje de Dios siempre va a ser un mensaje que nos va a llevar a la plenitud, que nos va a llevar a crecer. Y eso es lo que vemos en el contenido del mensaje que Dios le está dando a Samuel, que tiene que escuchar Elí. Porque Dios está interrumpiendo esta mala conducta que está bloqueando bendiciones de parte de Dios para una nación entera. Dios quiere la bendición para el pueblo de Israel. La segunda cosa que notamos en este pasaje es que esta palabra es una palabra de calidad. Cuando escuchamos a través de las escrituras a Dios hablar, siempre da una palabra profunda de calidad. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando las multitudes escuchaban a Jesús, de acuerdo a lo que dice Mateo 7 del verso 28 al 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, cada vez que hablaba Jesús, la gente se quedaba, wow, este habla con autoridad. Y cuando vemos la palabra autoridad, muchas veces podemos nosotros llegar a la conclusión que es que gritaba o hablaba enojado, pero no es así. Su palabra venía con una profunda calidad y poder de parte de Dios. Hay un poder profundo en la palabra del Señor, y después de que escuchamos la palabra, la voz de Dios, no podemos olvidarla. Hace un impacto, hace una impresión que marca una diferencia en nosotros. Es una palabra que nos deja pensando. Es algo que no podemos olvidar inmediatamente. Y esa fue la experiencia de Samuel. La voz de Dios siempre es una voz poderosa. Es una voz sabia. Es una voz gentil. Es una voz de amor. Ahora, al final de la historia que hemos estado estudiando en los versículos que vienen adelante, vamos a aprender cómo es valioso escuchar la voz de Dios. Y algo esencial para que esto suceda lo vamos a aprender en la lectura de los siguientes versículos, verso 15 al 18. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí.
Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Creo que esta es la parte más difícil de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que le está sucediendo a Samuel aquí. De escuchar la voz de Dios, ahora él tiene que empezar a poner por obra lo que ha escuchado. Y él tiene un mensaje que compartir a terceras personas que se pueden sentir muy ofendidas y podían haber cuestionado el carácter de Samuel, la integridad mental de Samuel, que podían cuestionar las intenciones de Samuel. Pero Samuel tiene que ser obediente. Y ese es el tercer principio que tenemos que aprender acerca de escuchar la voz de Dios. No solamente debemos de estar bien intensos en el deseo de escuchar con expectativa la voz de Dios, tenemos que aprender también a discernirla, pero una parte muy valiosa va a ser responder en obediencia. Responde en obediencia. Tenemos que aprender a abrazar una vida intencional con respecto a escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacer a un lado las distracciones, la practicalidad de la vida, porque algunas veces vamos así: se abre una puerta, quiere decir que esa es la voluntad de Dios. No, hacer a un lado la practicalidad de la vida y la idolatría de lo que me gusta, de lo que quiero, tiene que quedar a un lado. Por el contrario, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto lo vamos a hacer más fácilmente cuando consideremos los siguientes 3 pasos. Para y escucha. Eso es lo primero que tenemos que hacer, detenernos para escuchar. Y para algunos de nosotros esto significa que por primera vez tal vez vamos a tener que empezar a practicar la disciplina del silencio. Ponernos en completo silencio para escuchar lo que Dios tiene que decir. Estar solos, estar aislados en algunos momentos de nuestra vida, algún tiempo de nuestra vida para escuchar. Tener la Biblia en la mano para considerarla, leerla, estudiarla, digerirla, reflexionar en ella. Tiempo para orar, para hablar con Dios y decirle que queremos escuchar su voz. Tenemos que aprender a apartar días de nuestra semana para simplemente estar en su presencia. Entonces estas son prácticas que nos van a ayudar y ciertamente no suenan así como que lo más emocionante del mundo, pero una vez que empezamos a hacerlas, a practicarlas y perseveramos, yo te puedo garantizar que Dios se va a hacer presente en tu vida y en tu situación. Creo que habemos muchos cristianos que no tenemos esa clase de experiencia y de cercanía con nuestro Señor porque no creamos espacio para Él. Está toda nuestra agenda ocupada, y si no tenemos agenda, de todas maneras, todo el tiempo estamos ocupados en otras cosas, menos en anhelar y desear escuchar la voz de Dios. Y para ser honesto, creo que en estos tiempos en donde hay tanta incertidumbre, en lugar de estar enfocados nosotros en querer solucionar todos nuestros problemas y todas las situaciones mundiales, deberíamos de buscar escuchar más de Dios. Segundo, pide escuchar a Dios. Pídele a Dios: quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Siéntate, relájate. Está tranquilo por un momento y pregúntale al Señor ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso de obediencia que tienes que tomar? Y una vez que Él te responda, toma ese paso. Ahora, en algunas ocasiones va a parecer que Dios no está diciendo nada o que está muy distante. Eso está bien, pero mantente persistente, viniendo delante del Señor y creando este espacio para que Él hable a tu vida. Eventualmente vas a escuchar su voz. Tercero, haz lo que Dios te diga. Haz lo que Dios te diga que hagas. No empieces a querer escuchar con Dios y luego dejar rezagada su palabra, su instrucción para
por ahí, escúchalo y obedécelo. Parte de la bendición que hemos de experimentar cuando escuchamos la voz de Dios va a ser poner en práctica eso que hemos escuchado, porque ahí es donde vamos a poder experimentar los frutos de vivir una vida en obediencia. Una vida en donde el Señor habla, nosotros escuchamos y ejecutamos la palabra que Él nos ha dado. Y esa obediencia en la gran mayoría de los casos va a tener que ver con servir a Dios y servir a las personas a nuestro alrededor. Con amar a Dios y amar a las personas a nuestro alrededor. Así es de que antes de terminar, me gustaría retarte, me gustaría animarte a que durante esta próxima semana tú y yo oremos y le pidamos al Señor que Él nos hable. ¿Qué es más? Tomemos la pequeña oración de Samuel y constantemente la repitamos en nuestra mente en momentos de solitud, de silencio, de ayuno, de oración, en la palabra. En un tiempo de intimidad con Dios, que podamos decir, Señor, habla, que tu siervo, que tu sierva escucha. Ese es mi deseo y esa es mi oración por ti y por mí. Vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Te ruego que estemos dispuestos a escuchar. Que tu voz rompa el silencio. Que nuestro oído esté agudo, listo, atento. Que podamos aprender, una vez que escuchamos algo, a discernir. Y cuando es tu palabra, cuando no hay lugar a dudas, que la pongamos por práctica. Permite que seamos hombres y mujeres que no dan un paso sin consultarte a ti. Que no empiezan una relación de noviazgo sin consultarte a ti. Que no empiezan un negocio sin consultarte a ti. Que no empiezan una familia sin considerarte, sin escucharte a ti. Que no cambian de iglesia local sin considerarte a ti. Que no haya ninguna transacción económica en donde no llevemos primero la conversación contigo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres apasionados, apasionadas por escuchar lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar a nuestro Señor. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde girar, Cristo te llama. Ven ante su trono, sus brazos abiertos están, con sangre preciosa Jesús pagó nuestra maldad. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgive
precious blood of Jesus Christ. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo Él es Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, sus brazos abiertos están, con sangre preciosa Jesús pagó nuestra maldad. Ven ante su trono, sus brazos abiertos están, con sangre preciosa Jesús pagó nuestra maldad. Muchas gracias por habernos acompañado. Si estás listo para venir a nuestros servicios en vivo, presenciales aquí en la iglesia, te animamos. Son una gran bendición. Vente los días domingos a las 6 de la tarde. Si todavía no estás listo, bueno, síguenos acompañando a través de nuestros servicios en línea a las 10 de la mañana o en YouTube. Ahí lo puedes ver a la hora que tú puedas. Lo más importante es que sigamos conectados. Vénganse también al tiempo de oración. Es un tiempo colectivo en donde vamos esta semana a enfocarnos en pasar un tiempo deseando, anhelando escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, nuestro deseo es que a pesar de toda esta circunstancia turbia, como la iglesia del Señor, nos mantengamos firmes. Y este tiempo de oración creo que nos va a perfilar para un futuro en el cual vamos a estar más unidos que nunca. Te animo a que seas parte de este tiempo personalmente, en unidad. Oremos al Señor, que Él traiga un avivamiento a nuestros corazones. Los amamos, los extrañamos, esperamos verlos pronto. Dios me los bendiga.